no se quemen los muñecos de la casa, se denomina la campaña instalada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para evitar que los niños estén en contacto con los fuegos artificiales y que esto le pueda generar lesiones y en algunos casos ya lesiones irreversibles. Mauricio Durán nos explica completamente de qué se trata esto. Adelante. Es así, compañeros, si se acercan, por supuesto, las fiestas de Navidad y fin de año, y la recomendación de siempre por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es la de evitar que los niños pequeños utilicen juegos pirotécnicos. Si bien la cantidad de casos se ha reducido en los últimos años, esto continúa y sigue siendo una constante en nuestro país. Estamos ya con el doctor Marín, que nos va a explicar un poco cuáles son los efectos de los diferentes elementos pirotécnicos que se utilizan normalmente en la casa, doctor. Bueno, buenos días. Como es tradicional en estas fiestas, ¿verdad?, de fin de año, el Ministerio de Salud, a través de sus dos dependencias importantes, el hospital, el CENCER, el Centro Nacional del Quemado, y el Hospital de Trauma, al cual yo correspondo, y el doctor Bruno Valmelli, instamos al no uso de los artefactos pirotécnicos. Pero para entendernos cómo producen las lesiones estos artefactos pirotécnicos que tenemos aquí, esta verdadera artillería, ¿verdad?, nosotros los dividimos en los que producen quemaduras hechos con pólvora blanca y los que producen traumatismos, que son los que están producidos por pólvora negra. Un ejemplo, una simple estrellita, lo tenemos acá. Esta simple estrellita puede producir una quemadura. ¿Cómo instamos? Mamá, papá, utiliza un pinche sencillo en vez de tener. ¿Y por qué es importante? Esto está hecho de pólvora y esto es alambre. Se prende esto y quema esto. Y entonces se produce una quemadura acá. Esto que está por debajo de la uña se denomina pulpejo. Acá están las terminaciones nerviosas sensitivas más importantes, lo que nos da a nosotros la esterognosia. ¿Qué es eso? Es tocar blando, duro, caliente, frío, etc. Entonces, usemos de esa forma. Después tenemos los que producen quemaduras. Acá tenemos la bengala. No use directamente así. Pedirle a mamá que te preste un guante, que es esto, y que use de esta forma. Entonces, si falla, va a proteger el guante. No va a sentir la quemazón del exactamente, exactamente. Entonces, después tenemos los fosforitos. Este es un fosforito, o un famoso bocabicho, que antes se llamaba. No vaya a usar con el dedo acá. Si explota acá, te vuela el dedo acá. Usa un pinche. Una vez que tenga prendido, y prendelo con una vela, y hace esto. Tira los 5 metros. No lo toques si falla, sin nada. No toques. Derramarlo agua y listo. Después tenemos los otros artefactos pirotécnicos muchos más poderosos. Acá tenemos el famoso bariscal, cebollón, rompeportón, matasuegra, con todos los nombres que vos quieras. Tiene diferentes nombres, pero el efecto generalmente es el mismo. El efecto es el mismo. Después, estos son los que llamamos de tierra o de suelo, porque yo pongo en el suelo. Después tenemos lo de aire, tenemos el 1x3, 12x1, 1x19, 14, 28, 48, 60 y 100 aproximadamente. Toda una artillería. ¿Cómo produce este tipo de lesión? Esto es importante. ¿Cómo produce esto? Esto tiene 3 partes acá. El mango, la cámara expulsora y la cámara explosiva. Lo que varía es esto. Esto puede ser 1x3, 1x2, 1x19, 1x36, etc. ¿Cómo se produce? Yo soy diestro. Uso con la mano izquierda. Prendo el fósforo con la mano derecha. Prendo la mecha, que tarda 3 a 5 segundos en mandar la cámara expulsora 3 a 5 metros arriba. ¿Correcto? Hago esto. Falla la cámara expulsora. No expulsa, pero la cámara explosiva está prendida. 3 a 5 segundos. Va el ecoacue.
bajo, boom, cara, ojo, oído, tórax, hombro, etc. Inclusive puede generar la pérdida de un miembro, en este caso este tipo de... Amputaciones directamente y quemaduras grandes. Y después se tiene que hacer de esta forma, encastrar uno con otro. Ahora, doctor, hay una reducción finalmente, afortunadamente, Claro, en los casos de personas o niños que sufrieron este tipo de... Sí, tenemos estadísticamente, el año antepasado tuvimos 24 y el año pasado tuvimos, en el 2015 tuvimos 10, ¿verdad? Estamos disminuyendo. El máximo que tuvimos fue en el año 99 en las postrimerías del 2000, donde tuvimos 48 casos. De reducirse, gracias al aporte, ¿verdad?, de ustedes, al trabajo de la prensa que nos hacen llegar para mostrar lo que nosotros hacemos. Junto con el doctor Valmelli, ¿verdad?, y el profe Vilártiga, ya que nos dan todas las atenciones desde el punto de vista para operar todo el día. Nosotros vamos a estar las 24 horas de guardia. Excelente, bueno compañeros, son las palabras y recomendaciones del doctor Marín respecto al uso también de pirotecnia. Esperemos por supuesto que este año también, si es que al menos no desaparece en estos casos, por lo menos se reduzcan también de forma considerable. La conciencia es lo importante por parte de los padres para el manejo de este tipo de artículos por parte de sus hijos. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.